Esperen un segundo. Ya. Bueno, ahora sí, buenos días chicos. Esta es la clase de física. Hoy vamos a ver la segunda y tercera ley de Newton. Pero primero tenemos que conocer que el compromiso de esta semana era hablar sobre la interculturalidad y la plurinacionalidad de nuestro país. Nosotros sabemos que ese es un patrimonio cultural que nosotros tenemos, la diversidad étnica y la diversidad cultural que existe en nuestro país es rica y es algo que nosotros tenemos que cuidar y preservar. Sí, no se olvide de poner en su compromiso acerca de la diversidad. ¿Sí? Bueno, para continuar, vamos a ver sobre la segunda ley de Newton. Ya. ¿Qué nos expresa la segunda ley de Newton? Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Entonces, la segunda ley de Newton nos expresa que esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. ¿Sí? La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos aquí que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. ¿Sí? Entendamos que la fuerza es la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo. Es la esencia de esta segunda ley de Newton. Entonces recordemos que la segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza, ¿sí? Y la aceleración que adquiere un cuerpo con respecto a la masa de este, ¿ya? Y la expresión para nosotros poder determinar la masa de la fuerza de un cuerpo es esta, fuerza igual a masa por aceleración, de los cuales nosotros también, si conocemos la fuerza, podemos despejar, si conocemos la fuerza y la aceleración, podemos despejar la masa y obtenemos la masa. O si necesitamos encontrar la aceleración, pero tenemos estos dos datos, simplemente los despejamos y obtenemos cualquiera de ellos, ¿verdad? Listo, entonces, esta varita estorba. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las aplicaciones de la segunda ley de Newton? La caída libre es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? ¿Y por qué cae? ¿Por qué va hacia el suelo? Es por causa del peso. El peso es directamente proporcional a la masa por la gravedad. ¿Sí? La gravedad de la Tierra. La gravedad es 9,8. Entonces ese es el peso y esa es una fuerza que le atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. También tenemos el ejemplo de un péndulo simple. Este describe una trayectoria circular, ¿sí? Es un arco de circunferencia con un radio. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa que está en el péndulo son dos, el peso y la tensión. La tensión de la cuerda, esa es una fuerza, y el peso del cuerpo, ¿sí? Que es la masa por la gravedad. Son dos fuerzas. La masa constante. Si la masa del cuerpo es constante, podemos establecer la siguiente relación, como les decía, que se constituye la ecuación fundamental de la dinámica. ¿Ya? Entonces es la fuerza igual a la masa por la aceleración, y de la cual nosotros podríamos despejar la masa y también podemos despejar la aceleración en el caso de que necesitemos encontrar muchos valores. ¿Sí? Donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de esta forma. Debe ser constante, la masa no puede estar variando, obviamente. Si tiene una masa, el cuerpo no va a cambiar esa masa. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, ¿sí? También se llama fuerza resultante o fuerza neta, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las fuerzas. Es el vector suma de todas las fuerzas, como les dije, que actúan sobre dicho cuerpo. Tenemos también otra expresión que es la aceleración.
que adquiere un cuerpo, ¿sí? La aceleración que un cuerpo adquiere es proporcional a la fuerza aplicada, ¿sí? Si tenemos aceleración mayor que 0, decimos que el cuerpo va a acelerar. Pero si tenemos aceleración menor que 0, el cuerpo se detiene, frena, puede tener un frenado abrupto o puede ser un frenado paulatino. Sí, y cuando tenemos aceleración igual a 0, quiere decir que el cuerpo va con una velocidad constante. La fuerza y la aceleración son vectores paralelos, ¿sí? Pero no significa que estos se van a anular, ¿sí? Y tampoco significa que el vector velocidad sea paralelo a la fuerza, ¿no? No va a ser paralelo. Tenemos una expresión que es el principio de superposición. Este establece que si varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? Independientemente. En este principio aparece incluido en los principios de Newton como un corolario, ¿sí? Entonces tenemos, después, el corolario es parecido a un teorema, ¿sí? Pero es el que se deriva de un teorema. El teorema es el principal. Entonces, las leyes de Newton son unos teoremas que fueron demostrados matemáticamente y científicamente y físicamente. Entonces, estos corolarios se derivan de los teoremas. Corolario 1. Después de la tercera ley de Newton, ¿sí? Es requisito indispensable para la compresión y aplicación de las leyes, así como para la caracterización vectorial de las fuerzas. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. ¿Sí? Este es el corolario para la segunda ley de Newton. ¿Qué es una fuerza? Es un concepto matemático el cual por definición es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento de una partícula dada, cuyo valor a su vez depende de su interacción con otras partículas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con interacción? En este caso, nosotros tenemos a una persona que está empujando un objeto. Aquí ella le está aplicando una fuerza al objeto. Ella al aplicarle una fuerza, este objeto, ¿sí? También tiene una fuerza contraria, que es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza que se opone a ese movimiento, la fuerza de rozamiento o de fricción. ¿Sí? Lo realiza la superficie en donde tiene contacto este cuerpo. Listo. Ahora vamos a ver la tercera ley de Newton, ¿sí? Esperen un segundo, les comparto la pantalla de la tercera ley de Newton. Ya. ¿En qué consiste la tercera ley de Newton? Es la ley de la acción y de la reacción. A toda fuerza que nosotros aplicamos existe una reacción. Para todo existe una reacción. Si nosotros hacemos algo, vamos a tener una reacción de a quién le hicimos algo. Si damos un golpe a alguien, nos va a regresar el golpe a esa otra persona, como quiera que sea. Entonces, esa es la ley de la acción y la reacción. Y ocurre eso cuando nosotros aplicamos una fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo nos responde con la misma fuerza, la misma magnitud, pero en sentido contrario. Nosotros le aplicamos, pero el cuerpo nos aplica también la misma fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Ambas fuerzas son de igual medida y actúan sobre cuerpos diferentes, entonces no se pueden anular. Porque si yo realizo una fuerza sobre un objeto, yo estoy realizando la fuerza sobre un objeto, sobre una caja, por decir. Esa caja me responde con la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario, ¿ya? No se pueden anular porque la fuerza está siendo aplicada en mí.
y yo estoy aplicando la fuerza en ese cuerpo. Ambas fuerzas son de igual medida y actúan sobre cuerpos diferentes. Tienen la misma dirección, pero con sentidos contrarios. Listo. Continuemos. Otra manera de la que nosotros podemos conceptualizar la tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción es cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, como ya les dije. Si nosotros decimos esto de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y de sentido opuesto, ¿sí? Y están situadas sobre la misma recta. Esto es algo que se puede comprobar a diario y en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, nosotros empujamos del suelo para poder impulsarnos y la reacción del suelo es la que nos hace saltar a nosotros hacia arriba, sobre donde nosotros nos apoyamos. Y eso también lo logramos gracias a la gravedad. Hay que destacar que aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se pueden anular entre sí, ¿sí? Puesto que actúan sobre cuerpos diferentes, actúan sobre cuerpos distintos. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí?, de la fuerza de acción y reacción. Por ejemplo, aquí, este es un cohete, ¿sí? Aquí tiene una fuerza, que es la fuerza que le hace arrancar hacia el espacio, ¿sí? Una fuerza de propulsión. Y esta fuerza está siendo ejercida hacia abajo. Y el cuerpo, el cohete, también ejerce una fuerza, pero contraria, hacia arriba. Entonces, es lo que le ayuda a impulsarse. ¿Listo? Entonces hay una acción. Para toda acción existe una reacción. Recuerde, tercera ley de Newton, para toda acción existe una reacción. ¿Sí? Aquí tenemos varios ejemplos. Este hombre está tratando de impulsarse, está tratando de impulsar su canoa y empuja, ¿no? Entonces aquí él está realizando una acción, una fuerza hacia acá, ¿verdad? Y la reacción es la otra fuerza que lo empuja, ¿sí? Entonces, gracias a eso puede moverse. Lo mismo aquí, al dar un golpe en una mesa o en alguna superficie, nosotros hacemos una acción hacia abajo, pero la respuesta es una fuerza de igual magnitud, pero hacia arriba, y esa es la reacción. Lo mismo sucede con las armas. Al oprimir el gatillo existe una acción y la reacción es que va a salir un proyectil disparado, ¿sí? Y como les decía, también en los aviones, en los cohetes sucede lo mismo, ¿no? En este ejemplo, bueno, ya les dije el de la pistola, ¿sí? Esta es la acción y la reacción. Son dos fuerzas de igual magnitud, pero en sentidos contrarios. En este caso, la fuerza del auto sobre el árbol al chocar y la fuerza del árbol sobre el auto, que es la fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces, son contrarias. La fuerza del auto sobre el árbol va hacia acá y la fuerza del árbol sobre el auto va hacia la derecha. Acá hacia la izquierda y hacia la derecha. Sí, entonces esa es la tercera ley de Newton. Además, tenemos otra fuerza que se llama la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto, ¿sí? Esta es perpendicular a la superficie de contacto del objeto. En este caso del libro, nosotros tenemos que está sobre una mesa. Esta es la superficie de contacto, es horizontal y en este caso coincide con la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra, ¿sí?, sobre el libro. Y también es el peso, ¿no? Entonces esta fuerza gravitatoria es contraria hacia abajo y la fuerza normal está siendo contraria a esta fuerza gravitatoria. Pero no siempre va a ser en el mismo sentido, no siempre va a coincidir con la fuerza gravitatoria. Depende del plano de contacto donde nosotros estamos ubicando el objeto o donde nosotros estamos ubicados. En este caso podemos ver, es el mismo ejemplo del libro, pero este es un diagrama de cuerpo libre. Está sobre una superficie horizontal, entonces coincide con la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra.
¿sí? Pero si nosotros ubicamos el objeto en una superficie inclinada, nosotros vemos que la fuerza normal es perpendicular al plano de contacto, ¿sí? Pero la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra no es en ese sentido, es hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí ya no coincide con esta fuerza. Recuerden, la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Listo, entonces también tenemos que la fuerza neta sobre el libro es la fuerza normal menos la fuerza gravitatoria. ¿Por qué es menos? Porque son fuerzas contrarias, ¿sí? Y estas fuerzas se van a anular. En el caso de acá no se anularían. Aquí sí tenemos que hacer una descomposición con diagrama de cuerpo libre, descomposición de fuerzas, eso lo aprenderán en el siguiente año, se lo verá en fuerzas. Al inicio del año ya se empieza a ver diagrama de cuerpo libre y dinámica. Entonces ahí ya se hace esta descomposición de fuerzas. En este caso, aquí las fuerzas se anulan porque están no en la misma dirección, están en sentidos contrarios, pero coinciden las fuerzas. Listo. Entonces, la clase ha finalizado. Quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, listen. ¿No? A ver. La tarea es desde la página 212 a la 219. ¿Sí? El tema empieza con la tercera ley de Newton, es el tema, y el otro tema es la segunda ley de Newton. Tiene que hacer los talleres de esos dos temas, ¿sí? Lee desde la página 212 y hace el taller de ese tema, y luego sigue al siguiente tema, así como hemos seguido trabajando, ¿sí? Desde la 212 a la 219. Tiene ahí las lecturitas y luego hace el taller. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, listen. Bueno, entonces, chicos, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Si salen, por favor, tengan las debidas precauciones, debe protegerse. Use mascarilla, que es obligatorio. Use gel antibacterial o alcohol. Si usted va a ingresar a hacer compras, ya saben que deben usar guantes. Cuando llegue a su casa, dúchese y desinfecte las áreas por las que usted pasó. Cuide a sus familiares, cuídese usted y nos vemos el día martes con ustedes en la clase de inglés. ¿Sí? Tengan un bonito fin de semana. Hasta la siguiente semana. Chao, chao.